Antes de comenzar, suscríbase y active la campanita. Cada semana compartimos historias de fe y esperanza. Es gratis y así YouTube le avisará cuando publiquemos el próximo capítulo. Quédese hasta el final. Hoy hay un giro que no querrá perderse. La lluvia golpeaba con furia contra los cristales del BMW negro, mientras Ricardo Mendoza, director ejecutivo de Grupo Industrial Monterrey, conducía por las calles de San Pedro Garza García a las 11 de la noche. A sus 52 años, había construido un imperio empresarial que lo había convertido en uno de los hombres más poderosos del norte de México. Sus canas perfectamente peinadas hacia atrás con gel importado de Italia y su traje Armani de $3,000 reflejaban el éxito que había alcanzado tras décadas de trabajo incansable y sacrificios personales que muy pocos conocían. Sin embargo, esa noche algo había cambiado en su rutina habitual de regresar tarde de la oficina, después de otra jornada interminable, revisando contratos millonarios y tomando decisiones que afectaban a miles de empleados. El estrés de los últimos meses había sido particularmente intenso. La competencia internacional había aumentado considerablemente y Ricardo había tenido que implementar estrategias agresivas para mantener su posición dominante en el mercado industrial del norte de México. Sus fábricas en Monterrey, Guadalupe y Apodaca empleaban a más de 15,000 personas y cada decisión que tomaba tenía repercusiones que se extendían mucho más allá de las paredes de su oficina, en el rascacielos más alto de la ciudad. La responsabilidad era abrumadora, pero Ricardo había aprendido a llevarla con la determinación férrea que lo había caracterizado desde su juventud en las calles humildes de la colonia. Independencia, en la parada del autobús de la Avenida Constitución, bajo la tenue luz amarillenta de un farol que parpadeaba intermitentemente debido a los problemas eléctricos causados por la tormenta, divisó una figura pequeña acurrucada contra el cristal sucio y agrietado del refugio público. Se trataba de una niña de aproximadamente 12 años, con el cabello negro largo, empapado pegado a su rostro pálido como la porcelana. Lo que más llamó la atención de Ricardo, y lo que hizo que su corazón se detuviera por un momento, fue la silla de ruedas oxidada y deteriorada en la que permanecía completamente inmóvil, temblando de frío mientras la lluvia torrencial se filtraba despiadadamente por las múltiples grietas del deteriorado techo metálico del paradero. Sus ropas eran sencillas, pero sorprendentemente limpias para alguien que parecía haber estado expuesta a los elementos durante horas. Un suéter rosa pálido que había visto mejores días, pero que había sido cuidado con esmero. Unos pantalones de mezclilla azul marino que, aunque desgastados, mostraban remiendos hechos a mano con hilo del mismo color. Y unos zapatos deportivos blancos que alguna vez habían sido nuevos, pero ahora mostraban las marcas del uso constante. Alrededor de su cuello colgaba una pequeña cadena dorada, con un dije en forma de corazón que brillaba débilmente. Bajo la luz intermitente del farol, Ricardo disminuyó la velocidad de su vehículo de lujo y se detuvo completamente frente a la parada, ignorando el hecho de que estaba bloqueando parcialmente el tráfico de la avenida principal. La niña levantó lentamente la mirada hacia él con unos ojos color café miel que brillaban con una mezcla extraña de miedo ancestral, esperanza desesperada y una sabiduría que parecía demasiado madura para su corta edad. Durante varios minutos eternos, ambos se observaron en silencio absoluto a través del cristal empañado por la lluvia del automóvil, como si el tiempo se hubiera detenido y el mundo exterior hubiera desaparecido completamente. Algo indefinible en la expresión serena pero triste de aquella pequeña removió algo profundo y dormido en el corazón del empresario, una sensación que no había experimentado en años, quizás décadas. Era como si una cuerda invisible tirara de sus emociones más primitivas, despertando recuerdos de su propia infancia difícil
y la promesa que se había hecho a sí mismo de nunca ser indiferente al sufrimiento ajeno. Sin pensarlo dos veces, apagó el motor de su BMW, bajó del vehículo de lujo y se acercó decidido hacia ella, empapándose inmediatamente bajo la lluvia torrencial que caía sin misericordia sobre la ciudad. «¿Cómo te llamas, pequeña?», preguntó Ricardo con una voz suave y paternal que él mismo no reconoció, agachándose lentamente para quedar exactamente a la altura de los ojos de la niña. Su traje de $3,000 absorbía rápidamente el agua sucia de la calle, pero en ese momento no le importaba en absoluto. La niña lo miró inicialmente con la desconfianza natural de alguien que ha aprendido a protegerse del mundo, pero algo en la genuina calidez de su voz y la sincera preocupación en sus ojos la tranquilizó gradualmente. «Me llamo Esperanza», respondió finalmente con una voz apenas audible por encima del ruido ensordecedor de la tormenta y el tráfico nocturno de la gran ciudad. «¿Qué haces aquí tan tarde y completamente sola, Esperanza?», continuó Ricardo, notando que sus propias manos temblaban ligeramente, no por el frío de la lluvia, sino por una emoción que no podía identificar completamente. La respuesta de la niña lo golpeó como un martillo directo al pecho, dejándolo momentáneamente sin aliento. «Estoy esperando a mi mamá, señor. Me dijo que regresaría por mí después de terminar su trabajo en la maquiladora, pero eso fue hace 2 días y 2 noches. No sé qué más hacer». Durante los primeros días, en la imponente residencia de estilo colonial español de Ricardo, ubicada en el exclusivo fraccionamiento de las Lomas de Santa Catarina, Esperanza se mostró comprensiblemente reservada y extremadamente cautelosa con su nuevo entorno. La mansión, con sus impresionantes 3 plantas, jardines perfectamente manicurados que se extendían por más de 2 hectáreas, fuente central de mármol de Carrara, y una arquitectura que combinaba elegancia tradicional mexicana con lujos modernos, contrastaba dramáticamente con la vida humilde y llena de carencias que la niña había conocido durante todos sus años de existencia. Los altos techos abovedados, decorados con vigas de madera tallada a mano, los extensos corredores de mármol travertino que reflejaban la luz natural que entraba por los enormes ventanales emplomados, las habitaciones espaciosas, llenas de arte mexicano contemporáneo y antigüedades familiares, y los jardines con especies de plantas exóticas de todo el mundo, creaban un ambiente que para Esperanza era tan hermoso como intimidante. Nunca había imaginado que lugares así existieran realmente fuera de las películas que ocasionalmente veía en la televisión comunitaria de su antiguo vecindario. Guadalupe Morales, el ama de llaves que había trabajado lealmente para la familia Mendoza durante más de 20 años, y que había visto crecer a Ricardo desde que era un joven ambicioso, con sueños más grandes que sus recursos. Inmediatamente tomó bajo su protección maternal a la pequeña Esperanza. Con la eficiencia y calidez que la caracterizaban, Guadalupe se encargó personalmente de preparar y acondicionar completamente uno de los cuartos de huéspedes en la planta baja, instalando rampas especiales, adaptando el baño para que fuera completamente accesible y reorganizando los muebles para que Esperanza pudiera moverse con total facilidad y dignidad en su silla de ruedas. La habitación que Guadalupe preparó era un santuario de comodidad y belleza. Paredes pintadas en un suave color durazno que irradiaba calidez, una cama king size con sábanas de algodón egipcio de la más alta calidad, un escritorio de madera de cerezo perfectamente ajustado para su silla de ruedas, estanterías llenas de libros cuidadosamente seleccionados para una mente joven e inquisitiva, y ventanas que daban directamente al jardín principal, donde podía observar las aves tropicales que Ricardo había comenzado a criar como hobby años atrás. Con el paso de las semanas, Ricardo descubrió con asombro creciente que detrás
De la aparente fragilidad física de Esperanza se escondía una inteligencia excepcional y un espíritu inquebrantable que desafiaba todas las adversidades que la vida había puesto en su camino. La niña había aprendido a leer completamente por sí sola, utilizando periódicos desechados y libros donados a la pequeña biblioteca comunitaria de su antiguo barrio, y poseía una curiosidad insaciable sobre prácticamente todo lo que la rodeaba, desde la historia de México hasta la astronomía, desde la literatura clásica hasta las ciencias naturales. Durante las cenas familiares, que Ricardo había comenzado a tomar religiosamente en casa por primera vez en más de 15 años, abandonando su rutina anterior de comer solo en restaurantes caros o directamente en su oficina mientras revisaba documentos. Esperanza le contaba con entusiasmo contagioso historias fascinantes de los libros que devoraba diariamente en su biblioteca personal de más de 5.000 volúmenes. Sus preguntas eran profundas, reflexivas y a menudo filosóficas, haciendo que Ricardo se cuestionara aspectos fundamentales de su vida que había dado por sentado durante décadas. ¿Por qué trabaja tanto, don Ricardo?, le preguntó directamente una noche mientras cenaban el pozole rojo tradicional que Guadalupe había preparado con especial cariño, utilizando la receta secreta que había heredado de su abuela en Jalisco. La pregunta tan simple pero tan directa tomó completamente desprevenido al poderoso empresario. Durante más de 3 décadas había justificado automáticamente sus interminables horas de trabajo, sus fines de semana perdidos en la oficina y su constante preocupación por los negocios como una necesidad absoluta para mantener y expandir su imperio empresarial, pero nunca se había cuestionado realmente el propósito profundo y verdadero detrás de tanto esfuerzo y sacrificio personal. Supongo que, para tener éxito y mantener todo lo que he construido, respondió con mucha menos convicción de la que había esperado tener, sintiendo por primera vez en años que sus respuestas automáticas sonaban huecas e insatisfactorias. Esperanza lo observó con esos ojos sabios y penetrantes que parecían demasiado maduros para su corta edad. Inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado, como lo hacía siempre que reflexionaba profundamente sobre algo importante, y le hizo una pregunta que cambiaría para siempre su perspectiva sobre la vida. Pero, ¿para qué sirve realmente el éxito si no tiene con quién compartirlo verdaderamente? Esa misma semana, Ricardo contrató inmediatamente a los mejores especialistas médicos de todo el norte de México para examinar exhaustivamente a Esperanza y desarrollar un plan de tratamiento integral para su condición. El doctor Fernando Castillo, reconocido internacionalmente como uno de los neurólogos más prestigiosos del Hospital Zambrano Helion y profesor titular de la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey, realizó una serie de estudios detallados que incluyeron resonancias magnéticas de alta resolución, tomografías computarizadas, electromiografías y una batería completa de pruebas neurológicas especializadas. Los resultados, aunque complejos, ofrecían un rayo de esperanza que Ricardo abrazó inmediatamente. La parálisis de Esperanza era el resultado de una lesión traumática en la médula espinal a nivel de las vértebras lumbares L2 y L3. Pero los estudios mostraban que existía actividad neural residual y que, con un programa intensivo y personalizado de fisioterapia neuromuscular, hidroterapia especializada, estimulación eléctrica funcional y los tratamientos más avanzados disponibles en la medicina moderna, existían posibilidades reales y medibles de recuperación parcial de la función motora. Ricardo no dudó ni un segundo en autorizar todos los gastos necesarios para el tratamiento, sin importar el costo, inscribiendo también a Esperanza en el Instituto Anglo-Mexicano, el colegio privado más prestigioso de Monterrey.
reconocido por sus innovadores programas educativos especializados para estudiantes con diferentes tipos de discapacidades y por su compromiso genuino con la inclusión y la excelencia académica. La directora del instituto, la doctora Patricia Hernández, quedó inmediatamente impresionada por la brillantez intelectual de Esperanza y diseñó personalmente un programa educativo acelerado que desafiaría y nutriría su excepcional potencial académico. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas y Ricardo observaba más de cerca a Esperanza, comenzó a notar detalles sutiles, pero significativos que no cuadraban completamente con la historia original que ella había contado. Sus conocimientos sobre temas complejos parecían demasiado avanzados y sofisticados para una niña que supuestamente había crecido en condiciones de extrema pobreza y con acceso limitado a la educación formal. Ocasionalmente, en conversaciones casuales, hacía referencias específicas a lugares, experiencias culturales y conocimientos que simplemente no coincidían con haber vivido toda su vida en la pobreza urbana. Una tarde particularmente tranquila, mientras Ricardo revisaba meticulosamente algunos contratos importantes en su estudio privado, decorado con diplomas de universidades internacionales, fotografías con presidentes y empresarios famosos, y estanterías llenas de libros de negocios y biografías de grandes líderes mundiales. Notó que Esperanza observaba con una curiosidad extraña y específica una fotografía enmarcada en plata que ocupaba un lugar prominente en su escritorio de caoba. Una imagen tomada hace 15 años donde él aparecía sonriendo, junto a su hermana menor Elena en las playas de Cancún durante las últimas vacaciones que habían tomado juntos antes del trágico accidente que había terminado con su vida. La revelación que cambiaría para siempre el curso de sus vidas llegó de la manera más inesperada e impactante posible. Durante una de las sesiones regulares de fisioterapia de Esperanza en el Centro de Rehabilitación San José, el más avanzado de todo el noreste de México, Ricardo recibió una llamada urgente de Martín Herrera, el investigador privado más discreto y eficiente de Monterrey, quien había estado trabajando discretamente durante varias semanas para rastrear meticulosamente el verdadero origen y la historia completa de la niña que había llegado tan misteriosamente a su vida. Señor Mendoza, necesito verlo con extrema urgencia en su oficina. He descubierto información que va a cambiar completamente todo lo que usted creía saber sobre esta situación y sobre la identidad real de Esperanza, le dijo Martín con una voz tensa y cargada de una gravedad que inmediatamente puso en alerta máxima a Ricardo. El tono del investigador, un hombre que había trabajado en casos internacionales complejos y que raramente mostraba emociones, indicaba que los hallazgos eran de una naturaleza extraordinariamente delicada y potencialmente devastadora. Esa misma tarde, en la oficina del piso 40 del Torre Coy, el rascacielos más moderno del distrito financiero de Monterrey, con vistas panorámicas de toda la ciudad y las montañas circundantes, el investigador le entregó cuidadosamente un expediente voluminoso que haría tambalear hasta los cimientos más profundos de la realidad que Ricardo creía conocer. Los documentos estaban organizados meticulosamente, con fotografías, certificados de nacimiento, registros médicos, testimonios de testigos y una cronología detallada que revelaba una verdad tan sorprendente como dolorosa. Esperanza no es simplemente una niña abandonada al azar. Señor Mendoza, comenzó Herrera mientras abría lentamente el folder principal y desplegaba los documentos más importantes sobre el escritorio de cristal. Su verdadero nombre completo es Esperanza Elena Vázquez Mendoza. Es su sobrina directa, la hija de su hermana Elena. Las palabras golpearon a Ricardo como un tsunami emocional, dejándolo completamente sin aliento y temblando en su silla. Ejecutiva de cuero italiano. Las fotografías y documentos oficiales que el investigador había recopilado durante semanas de trabajo detectivesco
minucioso, revelaban una verdad familiar devastadora y compleja. Elena Mendoza. Su hermana menor, fallecida hacía 15 años en un accidente automovilístico que había marcado para siempre la vida de Ricardo. Había mantenido en secreto absoluto una relación romántica profunda y genuina con Miguel Vázquez Hernández, un trabajador dedicado y honesto de una de las fábricas textiles del grupo empresarial de Ricardo, en el municipio de Guadalupe. Esperanza había nacido de esa unión amorosa, pero clandestina. Sin embargo, Elena había tomado la decisión consciente y dolorosa de mantener en secreto tanto el embarazo como la existencia de su hija para proteger múltiples aspectos delicados de su vida. La reputación social de la familia, Mendoza en los círculos exclusivos de la alta sociedad regiomontana. El empleo estable de Miguel en un momento económico particularmente difícil para la clase trabajadora y la compleja dinámica familiar que había caracterizado su relación con Ricardo durante los años de construcción de su imperio empresarial, los registros médicos y testimonios que Herrera había logrado acceder después de años de estar archivados y olvidados, revelaban que el accidente automovilístico que había costado la vida a Elena no había sido una simple fatalidad del destino, como Ricardo había creído durante todos estos años. Según la reconstrucción detallada de los hechos que el investigador había realizado utilizando reportes policiales, testimonios de testigos y análisis forenses retrospectivos, Elena se dirigía urgentemente a recoger a Esperanza de la casa de los abuelos paternos en la colonia Doctores, cuando perdió trágicamente el control de su vehículo en una carretera rural mojada por la lluvia torrencial de esa noche fatídica de 1900 octubre. La pequeña Esperanza, que entonces tenía apenas 3 años de edad y había acompañado a su madre en ese viaje nocturno de emergencia familiar, había resultado gravemente herida en el mismo accidente automovilístico que acabó con la vida de Elena. Las lesiones traumáticas que sufrió en la médula espinal fueron la causa directa de la parálisis que había condicionado toda su vida posterior. Pero en medio del caos emocional y legal que siguió al accidente, nadie había establecido la conexión familiar entre la niña herida y Ricardo Mendoza. Hay información adicional que debe conocer. Señor Mendoza, continuó el investigador con voz cargada de compasión profesional, los abuelos paternos de Esperanza, doña Carmen y don Esteban Vázquez, lucharon heroicamente durante 9 años completos para cuidar de la niña, con los recursos extremadamente limitados de su pensión de jubilación y los ingresos esporádicos de trabajos informales. Vendieron gradualmente todas sus posesiones, hipotecaron su modesta casa en la colonia Doctores y sacrificaron todo lo que tenían para pagar los tratamientos médicos básicos y las necesidades diarias de Esperanza. La situación se había vuelto desesperante cuando la abuela, Carmen, falleció de cáncer el año anterior, dejando al abuelo Esteban, ya muy enfermo de diabetes avanzada y problemas cardíacos serios, completamente solo para cuidar de una niña con discapacidad que requería atención especializada las 24 horas del día. Con el corazón destrozado pero sin alternativas viables, el anciano había tomado la decisión más difícil de su vida: llevar a Esperanza a esa parada de autobús de la Avenida Constitución, en una zona donde sabía que transitaba. Y hay un detalle final que considero crucial que conozca, señor Mendoza, añadió Herrera con una pausa dramática. Miguel Vázquez Hernández, el padre biológico de Esperanza, continúa trabajando actualmente en su fábrica textil de Guadalupe. Él conoce perfectamente su identidad como hermano de Elena, pero nunca se atrevió a acercarse directamente a usted por múltiples temores comprensibles: miedo a perder su empleo estable en tiempos económicos difíciles, temor a que usted rechazara a Esperanza por haber nacido de una relación que Elena había mantenido en secreto,
y la dolorosa creencia de que una familia tan prominente y poderosa como la suya nunca aceptaría realmente a una niña con discapacidad. Nacida en la clase trabajadora, la mañana del domingo amaneció excepcionalmente despejada y luminosa después de una semana completa de lluvias intermitentes que habían mantenido a toda la ciudad de Monterrey bajo un manto gris de nubes densas y melancólicas. El aire fresco y purificado por la lluvia llevaba el aroma distintivo de la tierra mojada, mezclado con el perfume de las flores del jardín que habían florecido espectacularmente durante la noche, creando un ambiente de renovación y esperanza que parecía perfectamente sincronizado con los eventos trascendentales que estaban por desarrollarse en la vida de esta familia que el destino había separado y ahora reunía de manera tan extraordinaria. Ricardo había pasado toda la noche anterior sin dormir ni un solo minuto, caminando inquietamente por los extensos pasillos de mármol de su mansión, contemplando las fotografías familiares que colgaban de las paredes y que ahora adquirían un significado completamente nuevo y profundamente emocional. Había tomado la decisión más importante de su vida adulta. Era momento de revelar toda la verdad y reunir finalmente a esta familia fracturada por años de separación involuntaria, malentendidos dolorosos y circunstancias que habían conspirado para mantenerlos apartados cuando más se necesitaban mutuamente. Había citado a Miguel Vázquez Hernández en su residencia para las 10 de la mañana, y ahora los tres se encontraban sentados en una disposición triangular en el jardín principal de la mansión, bajo la sombra protectora de un frondoso árbol de nogal que Ricardo había plantado personalmente años atrás en memoria de Elena. Él, vestido casualmente con pantalones de lino y una camisa de algodón blanca. Esperanza en su silla de ruedas favorita portando un vestido color lavanda que Guadalupe había comprado especialmente para esta ocasión tan significativa. Y Miguel, un hombre de aspecto humilde pero profundamente digno, de aproximadamente 45 años, con las manos visiblemente encallecidas por décadas de trabajo industrial honesto y una mirada que reflejaba años de dolor contenido, esperanza reprimida y amor paternal frustrado. Miguel había llegado puntualmente vestido con su mejor ropa, un traje gris que había comprado años atrás para el funeral de su propia madre y que guardaba cuidadosamente para las ocasiones más importantes de su vida. Una camisa blanca perfectamente planchada que había preparado la noche anterior con especial esmero, y zapatos negros que había lustrado hasta que brillaran como espejos. Sus manos temblorosas sostenían un pequeño ramo de flores silvestres que había recogido esa misma mañana del jardín comunitario de su colonia, y en su bolsillo llevaba una fotografía descolorida de Elena que había conservado durante todos estos años como su tesoro más preciado. Esperanza había pasado la última hora observando con curiosidad creciente y una extraña sensación de familiaridad a este hombre que su tío Ricardo había invitado a su hogar familiar, sin comprender aún completamente por qué su presencia le provocaba sentimientos tan complejos e inexplicables. Había algo en la forma en que Miguel la miraba, con una mezcla de amor incondicional, orgullo paternal y dolor profundo, que despertaba en ella memorias fragmentadas de su primera infancia, que había creído perdidas para siempre en los recovecos más profundos de su mente subconsciente. Esperanza, mi querida niña, comenzó Ricardo con una voz suave pero firme, arrodillándose lentamente frente a su silla de ruedas y tomando con infinita delicadeza sus pequeñas manos entre las suyas, que temblaban ligeramente por la intensidad emocional del momento. Hay algo extremadamente importante que necesito contarte sobre tu familia verdadera, sobre quién eres realmente y sobre los lazos de sangre que nos unen desde mucho antes de que nos encontráramos en esa parada de autobús. Su voz se quebró ligeramente al pronunciar estas palabras,
cargadas de años de dolor por la pérdida y la emoción abrumadora del reencuentro. Con palabras cuidadosamente escogidas y una paciencia infinita, Ricardo comenzó a tejer lentamente la historia completa y verdadera. Les habló de Elena, la hermana menor que había sido la luz de su vida durante su juventud compartida en un barrio humilde de Monterrey, sobre el amor secreto pero genuino que había florecido entre Elena y Miguel en medio de las dificultades económicas y las diferencias sociales que caracterizaban la México de hace 15 años. Sobre el embarazo que Elena había mantenido en secreto para proteger a todos los que amaba, y sobre el accidente trágico que había cambiado para siempre el curso de sus vidas familiares. Las lágrimas comenzaron a brotar silenciosamente de los ojos color café miel de esperanza cuando finalmente comprendió la magnitud completa de la revelación. El hombre silencioso que permanecía de pie junto a ellos, observándola con una intensidad emocional que ahora entendía perfectamente, era Miguel Vázquez, su padre biológico, el hombre que había estado trabajando durante años en las fábricas de Ricardo, mientras soñaba secretamente con el día en que podría abrazar a su hija perdida. Y Ricardo no era simplemente un benefactor generoso que la había rescatado por compasión, sino su tío directo, el hermano mayor de Elena, la madre que había muerto tratando de protegerla y que ahora parecía haber guiado sus destinos desde el cielo para que finalmente se encontraran. Miguel se acercó lentamente, con pasos vacilantes y lágrimas corriendo libremente por su rostro curtido por años de trabajo bajo el sol industrial y noches de insomnio, preguntándose sobre el paradero y el bienestar de su hija. «Perdóname, mijita preciosa», susurró con una voz completamente quebrada por la emoción acumulada de casi una década de separación forzada. «No supe cómo cuidarte como realmente merecías. No tuve el valor de buscarte cuando más me necesitabas. Tu mamá Elena me hizo prometer que si algo le pasaba, te buscaría a la familia Mendoza, pero tuve tanto miedo. Miedo de que no te aceptaran en su mundo. Miedo de perder el trabajo que me permitía soñar con algún día poder mantenerte. Miedo de no ser suficiente para una niña tan especial e inteligente como tú». Esperanza extendió lentamente sus delgados brazos hacia él. Y por primera vez en 9 años, interminables de separación involuntaria, padre e hija se abrazaron con una intensidad que parecía querer compensar todos los abrazos perdidos. Todas las noches en que él había soñado con arrullarla, todos los cumpleaños en que había deseado poder estar presente para celebrar su crecimiento. Ricardo observaba esta reunión con el corazón completamente lleno de una mezcla compleja de dolor por los años perdidos, alegría indescriptible por el milagro del reencuentro y una gratitud profunda hacia el destino que había orquestado este momento de sanación familiar. Los meses siguientes transformaron no solamente la vida de Esperanza, sino la estructura emocional y las prioridades fundamentales de toda esta familia reconstruida que había emergido de las cenizas del dolor y la separación. Ricardo reorganizó completamente sus rutinas de trabajo y sus prioridades empresariales, delegando responsabilidades operativas significativas en su equipo ejecutivo de confianza para poder pasar tiempo de calidad genuino en casa, redescubriendo los placeres simples de la vida familiar que había sacrificado durante décadas en su obsesiva búsqueda del éxito financiero. Contrató inmediatamente a Miguel como supervisor general de la planta textil de Guadalupe, reconociendo no solamente su derecho fundamental como padre de Esperanza a tener estabilidad económica y dignidad laboral, sino también valorando genuinamente sus cualidades excepcionales como trabajador dedicado, honesto y respetado por todos sus compañeros. Miguel se mudó a una casa cómoda y espaciosa en una colonia de clase media cerca de la mansión de Ricardo, permitiendo que padre e hija pudieran verse diariamente y recuperar gradualmente la relación que las
circunstancias les habían robado durante tantos años cruciales de desarrollo, la fisioterapia intensiva y los tratamientos médicos especializados comenzaron a mostrar resultados extraordinarios que superaron las expectativas más optimistas de todos los especialistas involucrados. Esperanza recuperó gradualmente sensibilidad en ambas piernas, y aunque aún necesitaba su silla de ruedas para distancias largas y actividades que requerían resistencia prolongada, ya podía caminar distancias cortas pero significativas utilizando aparatos ortopédicos especializados y el apoyo de bastones ergonómicos diseñados específicamente para su condición física particular. Más importante aún, el milagro más grande y transformador fue la manera en que esta pequeña familia reconstruida logró sanar heridas emocionales profundas que ninguno de ellos había sabido que tenía o que había estado cargando durante años en silencio. Ricardo descubrió las alegrías indescriptibles de la paternidad adoptiva que nunca había experimentado, encontrando en Esperanza a la hija que nunca supo que necesitaba y que llenaba vacíos emocionales. Miguel recuperó no solamente a su hija amada, sino también la dignidad personal y la autoestima que había perdido años atrás, cuando las circunstancias lo habían forzado a mantener en secreto su paternidad y a observar desde la distancia el crecimiento de Esperanza sin poder participar activamente en su desarrollo. Ahora podía ser el padre presente, cariñoso y protector que siempre había soñado ser, participando diariamente en las decisiones importantes sobre la educación, los tratamientos médicos y el futuro de su hija extraordinaria. Y Esperanza, por su parte, encontró finalmente el amor incondicional, la seguridad emocional y las oportunidades de desarrollo personal que siempre había merecido, pero que las circunstancias adversas le habían negado durante los años más formativos de su infancia. En las noches, los tres se reunían religiosamente en la biblioteca de la mansión para leer juntos, compartir historias del pasado tanto dolorosas como hermosas, y planear un futuro que ahora parecía lleno de posibilidades infinitas y sueños realizables. Una tarde particularmente hermosa de primavera, mientras observaba desde la ventana de su estudio a Esperanza jugando alegremente en el jardín con otros niños del vecindario exclusivo que habían venido a visitarla y que la habían aceptado completamente como parte de su grupo social sin ningún tipo de discriminación o condescendencia, Ricardo reflexionó profundamente sobre las ironías extraordinarias del destino y los caminos misteriosos que la vida había tomado para traer sanación a su familia fragmentada. Había pasado más de 3 décadas de su vida adulta construyendo meticulosamente un imperio empresarial imponente, acumulando riquezas que excedían por mucho las necesidades de varias generaciones, ganando poder e influencia en círculos exclusivos de la élite económica nacional e internacional, y persiguiendo reconocimientos profesionales que alimentaran su ego y validaran su sentido de autoestima y propósito existencial. Sin embargo, había necesitado encontrar a una niña abandonada en una parada de autobús durante una noche lluviosa para descubrir finalmente lo que realmente importaba en la vida y lo que proporcionaba verdadera felicidad. Duradera. ¿Sabe qué, tío Ricardo? Y le dijo Esperanza esa noche durante la cena familiar, mientras compartían el mole poblano que Guadalupe había preparado utilizando la receta tradicional que había aprendido de su bisabuela en Oaxaca. Creo sinceramente que mi mamá Elena nos envió esa tormenta específicamente para que finalmente nos encontráramos después de tantos años de estar perdidos los unos de los otros. A veces las cosas más hermosas y significativas de la vida nacen precisamente de las noches más oscuras y de las situaciones más desesperantes. Y mientras Ricardo la abrazaba con una ternura que había descubierto en las profundidades de su corazón y que no sabía que poseía, supo con certeza absoluta que Esperanza tenía razón.
A veces el amor verdadero llega disfrazado de casualidad aparente. Los milagros más extraordinarios se esconden en los momentos más inesperados y desesperantes, y la familia que realmente importa no siempre es la que nace de la sangre, sino la que se forja en el fuego del amor incondicional. El sacrificio mutuo y la decisión consciente de elegirse mutuamente día tras día, sin importar las circunstancias externas o los obstáculos que el mundo pueda interponer en el camino hacia la felicidad genuina.